Ok, listo. Entonces, este es el título con el cual he querido trabajar. Me gustaría comentarles que en un inicio, el día de ayer, cuando estaba preparando los slides, estaba pensando en más o menos qué tipo de conversación quiero tener con ustedes. Y se me dieron a la mente varias cosas. Una de ellas es realizar una exposición bastante teórica, súper densa, que considera los aspectos teóricos o los tools o herramientas. Y luego pensé que eso no era la mejor idea. Entonces, lo que he elegido, en cambio, es por darles la intuición, decirles en cuál es la discusión, por qué tenemos un problema, qué es lo que se está haciendo y qué se ha logrado, cuáles son los desafíos hacia el futuro y demás. Es un poco para adentrarlos a esta discusión sobre heterogeneidad y modelos macroeconómicos, distribución y demás. Y obviamente darles luego la literatura en la cual, los papers y demás, en la cual se discuten, para que cada uno de ustedes puedan, si lo desean, entrar mucho más en detalle a esta discusión. ¿Sí? Entonces, el día de hoy quiero tocar tres principales temas, un poquito de introducción para señalarles un poco dónde estamos, luego hablarles un poquito de estos modelos heterogéneos y luego hablarles un poquito de la crisis financiera y todos sus efectos. ¿Ok? ¿Cómo esto está relacionado con esos modelos y demás? ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos a introducirnos, ¿ok? Un poquito, introducción. Ok, vamos a hablar un poquito de historia para comenzar, ¿sí? Parte fundamental siempre de cualquier problema es entender el contexto histórico, saber dónde estamos y por qué estamos en ese lugar. Para comenzar, lo que nosotros llamamos macroeconomía como tal, sabemos que fue básicamente fundada por Keynes. Antes de Keynes, la macroeconomía no existía como tal, como una rama, estaba imbuida dentro de algo que se conocía como economía en general. Fue Keynes con el que se comienza esto de macroeconomía. Y si nosotros, o si han leído el libro y se han llevado un curso de macroeconomía, entenderán que cuando Keynes hablaba acerca de economía y demás, no le dio mucha importancia, no se fijó demasiado en el concepto de distribución. Siempre se habló sobre variables agregadas. Okay, hablamos de consumo agregado, inversión agregada y demás. Y creo que la manera más sencilla de comprender esto es cuando nosotros discutimos estos modelos sencillísimos, el modelo ISLM, ese modelo que la mayoría de ustedes seguro ha llevado en la universidad. Este modelo básicamente utiliza estos conceptos agregados: consumo agregado, inversión agregada, gasto agregado, exportaciones agregadas, importaciones agregadas y demás. Y sobre la base de esa agregación comienza a realizar ciertos ejercicios y podemos responder a ciertas preguntas. También podemos pensar, por ejemplo, en esa función consumo keynesiana, esa función que nos dice que el consumo agregado depende directamente del ingreso disponible agregado, ¿okay? Donde la relación básicamente nos da la proporción marginal a consumir. Bien, todo eso es un concepto agregado. Estamos hablando de variables agregadas. Y es como que no discutimos mucho sobre cómo se hace la agregación. Okay, aquí hay una discusión sobre la cual Keynes no se introdujo demasiado, aunque hay que señalar, y estas son algunas excepciones, hubieron algunos economistas, como Caldor y Pasinetti, quienes trabajaron y desarrollaron un poquito este concepto de distribución, aunque no propiamente el concepto de distribución, pero por lo menos se acercaron. Dependiendo de los que han tenido un curso, por ejemplo, San Marcos hay un curso, me acuerdo, de economía post-keynesiana, los que han llevado con León, tal vez se recuerden. Hay un modelito bastante básico y bonito de Pasinetti sobre la diferencia entre trabajadores y capitalistas. Básicamente lo que hace es utilizar el modelo keynesiano simple, el más básico, y incorpora la diferencia entre trabajadores y capitalistas, en los cuales los dos tienen diferentes propensiones marginales a consumir, y que esta diferente proporción marginal a consumir tiene efectos en el multiplicador de la política fiscal. Eso fue lo más cercano que se tuvo en esa época sobre discutir de forma muy seria el concepto de distribución. ¿Ok? Y eso fueron los modelos, como ustedes saben, la síntesis neoclásica y todo eso. Y si recuerdan también, en los años 70 tenemos la contrarrevolución neoclásica con Lucas, la revolución de Lucas, las perspectivas racionales y demás.
Y esta contrarrevolución neoclásica, de alguna manera, lleva al mainstream, me refiero a la economía como tal, a usar lo que nosotros vamos a llamar agentes representativos, RA, ¿ok? Representative Agents, RA, agentes representativos. ¿Ok? ¿Qué son esos agentes representativos? Bueno, el problema era que, recuerden que cuando estamos hablando de microfundamentar la macroeconomía, que esa fue la discusión de los 70, tenemos que incorporar cierto tipo de ingredientes a estos modelos. Y estos ingredientes están relacionados con expectativas racionales y microfundamentación. Ahora, si tenemos que hablar sobre distribución de riqueza o distribución de ingresos, sus efectos o no, y le metemos expectativas racionales, microfundamentación y demás, el modelo se hace muy complejo. Entonces la idea de la época fue, bueno, vamos a hacer un supuesto, vamos a hacer el supuesto de que la sociedad se comporta como una familia promedio. ¿Ok? O en otras palabras, que la familia promedio es o trabajar con una empresa, con una familia promedio, con una familia representativa, de alguna manera es un razonable, un supuesto razonable. ¿Ok? Y eso fue más o menos el común denominador en la época. Sí, estamos hablando de los años 70. Y regresando un poco a los años, ya yéndonos un poquito más a los años 80, cuando comienzan estos modelos RBC, los Real Business Cycles, que fueron en todo su apogeo, estuvieron en los 80, esos modelos también trabajaron sobre la base de los agentes representativos. ¿Okay? Trabajaron sobre estos modelos de crecimiento neoclásico, estándar. Entonces, lo que sucedió fue que a principios de los 90 surgen estos modelos neo-keynesianos, no los pequeñitos neo-keynesianos, sino los modelos más grandes, mucho más de forma popular y conocidos como DSGE, ¿okay? Los modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general, o en sus siglas en inglés, Dynamic Stochastic General Equilibrium. Y estos eran modelos, no sé si los han visto, pero son modelos relativamente grandes, que incorporan familias, empresas, un gobierno, si quieres un DSG en economías abiertas, por ejemplo, el paper de Galli Monticelli del año 2005, un modelo Smith-Wooders del 2007, si quieres un modelo neokeynesiano mucho más elaborado. Pero todos estos modelos pasaban o trabajaban siempre sobre la base de un agente representativo, una familia representativa. ¿Sí? Y es como el sacrificio que nosotros hacemos. ¿Okay? Se hizo ese sacrificio en los años 70 debido a estas complicaciones teóricas. Pero hay un poco más. ¿Okay? No es simplemente sobre vamos a eliminar la distribución porque no nos gusta o porque simplemente es compleja. Es que tienes que hacer algunos supuestos. ¿Ok? Entonces, si no queremos entrar a discutir sobre la importancia de la distribución de los ingresos o de la riqueza en la economía, entonces tenemos que hacer algunos supuestos. Y los tipos, estoy hablando más o menos de los tipos de los 80, los 90, básicamente los 90, cuando los DSG comienzan a tomar mayor forma, y los 2000 antes de la crisis financiera, 2001, 2002, 2003, cuando los modelos DSG estuvieron en su mayor apogeo, se hicieron varios supuestos, ¿okay? Para tratar de justificar por qué es que no trabajamos con una función de distribución, con una función de densidad de ingresos o algo por el estilo. El primer supuesto que hacen es, bueno, asumamos que todos parten de condiciones iniciales similares, ¿ok? Entonces, si todos los individuos parten de condiciones similares, iguales, es decir, todos tienen los mismos recursos, más o menos, o los recursos han sido asignados de manera equitativa, de manera igualitaria entre todos los agentes. Entonces, si es que hay un shock macroeconómico agregado, de alguna manera todos se van a ver afectados. O sea, a todos les va bien o a todos les va mal. Si hay un shock, por ejemplo, de productividad negativo, llega que la productividad va a caer, entonces implica que todos los agentes van a sufrir ese mismo shock. Todos van a, por ejemplo, de alguna manera perder en términos de menos oportunidades laborales, o todos van a ver reducidos sus ingresos producto de menores salarios. Entonces,
Bueno, la manera más sencilla de poder solucionar este problema de cómo eliminamos esta función de distribución es hagamos o supongamos condiciones iniciales similares. Entonces, eso de hecho fue muy estándar en muchos modelos DSG. De hecho, es un supuesto implícito. No se discute mucho, pero es un supuesto implícito. Asumamos que todos parten de condiciones iniciales similares. Por tanto, los shocks idiosincráticos, y eso no nos interesa demasiado, los shocks agregados afectan a todos de manera similar. Entonces, si es que eso es cierto, podemos trabajar con un agente representativo, que es el promedio de estos agentes individuales. Y entonces, nuevamente, trabajamos con un agente representativo, un único agente en nuestro modelo. Otros buscaron estrategias mucho más microfundamentadas. Aquellos que han llevado microeconomía habrán visto la agregación de Gorman, el teorema de agregación de Gorman, sobre cuáles son las condiciones por las cuales un agente representativo tendría sentido. ¿Okay? Entonces, si trabajamos con una función de utilidad que cumple con estas condiciones, bueno, la agregación tendría sentido. El problema es que no todas las funciones de utilidad cumplen con esas condiciones, y además tienes que ser muy específico y tienes que fundamentar y sugerir por qué es que esa función de utilidad es buena y no las otras. Pero algunos trabajaron con este tipo de funciones de utilidad. Hubo un tercer supuesto alrededor de todo esto acerca de cómo eliminar esta función de distribución. ¿Okay? Nuevamente, esto sea para los que han llevado macroeconomía. Supongo que han visto un poco sobre Arrow-Debreu Markets. Básicamente en los Arrow-Debreu Markets nosotros asumimos de que hay shocks idiosincráticos, pero que los individuos pueden contratar un seguro. ¿Okay? Entonces hay un shock, hay una posibilidad de que cuando salgas de la casa te choque un carro. Hay una posibilidad de que cuando salgas cuando termines de ducharte te tropieces. Hay una posibilidad de perder tu puesto de trabajo. Hay muchos riesgos a los cuales estás sujeto. ¿Ok? Bajo los Arrow-Debreu Markets, si es que asumimos mercados completos, nosotros entendemos de que existen seguros para cada tipo de riesgo individual. Si es que eso es cierto, si es que los mercados son completos, es decir, para cada tipo de riesgo hay un seguro y todas las personas contratan ese seguro, entonces hay un resultado teórico que nosotros le llamamos el Perfect Risk Sharing. El Perfect Risk Sharing no es más que la idea que los agentes de alguna manera van a compartir riesgos, todos. Piensen un poquito en esa idea. Todos nosotros estamos sujetos a riesgos, pero todos vamos a comprar un seguro. ¿Okay? Es un seguro como universal. Todo el mundo tenemos que tener un seguro universal. Y además, este seguro universal es tan bueno que nos protege ante cualquier eventualidad. Por eso que full insurance. ¿Ok? Si es que esto es cierto, entonces, los shocks idiosincráticos no son importantes. Porque los shocks idiosincráticos de alguna manera se diluyen entre todos los agentes de la economía. De manera que si hay un shock en la economía, todos los agentes se mueven al mismo ritmo. ¿Ok? Todos se mueven al mismo ritmo. Si hay un shock positivo, como todos están asegurados, todo les va bien. Si hay un shock negativo, a todos les va mal. Entonces, de alguna manera, esta idea del perfect risk sharing nos da la idea de que, bueno, como hay un perfect risk sharing, entonces los shocks idiosincráticos pierden relevancia y lo que es importante a la hora de determinar las asignaciones de los recursos, consumo, inversión y demás, lo que es realmente importante es los shocks agregados. ¿Ok? Entonces, no hay necesidad de trabajar con individuos, sino que podemos trabajar con un agente promedio. Si tenemos mercados completos, no hay necesidad de trabajar con agentes individuales, con agentes promedios, agente representativo. Básicamente fueron entonces los tres supuestos que se hicieron para poder burlarnos, para no tocar ese tema espinoso de la distribución y demás. ¿Ok? Y que se fueron incorporando. Entonces, muchos de ustedes supongo que ya tienen un poco la noción de esto. Así que continuamos. ¿Ok? Pero obviamente el problema está que
el agente representativo, asumir agentes representativos tiene un costo. ¿Ok? Entonces, asumimos, para no meternos en este problema de los agentes representativos y todo eso, asumimos que existían agentes, perdón, para no meternos en este problema de la distribución y agentes heterogéneos y demás, asumimos agentes representativos. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, asumiendo que existen mercados completos, asumiendo que existe una función de utilidad que cumple con esa condición, asumiendo que todos parten de condiciones iniciales y demás. Eso eran básicamente los supuestos implícitos que se le ponían a estos modelos DSG súper grandes. Pero como les digo, hay un drawback, ¿ok? Every simplification has side effects. Siempre hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, es que no podemos, si no incorporas distribución, no puedes discutir, no puedes decir nada sobre la distribución. Y ojo un poco aquí. Yo no estoy aquí entrando a la discusión normativa sobre distribución de ingresos y riqueza. Yo estoy entrando aquí a la discusión positiva de la distribución de ingresos y riqueza. Es decir, una discusión normativa es una discusión que va o que se acerca mucho más a la filosofía política. ¿Ok? En el sentido de que tal vez a mí no me parece que la desigualdad es buena y yo considero que la desigualdad debería ser, no sé, más pequeña o más alta. O a mí me interesa mucho más la pobreza que la desigualdad. Todas esas discusiones de filosofía política están en la esfera de la filosofía política. Lo que acá estoy tratando de discutir es la parte positiva. Por ejemplo, ¿la distribución de ingresos importa o cambia durante los ciclos económicos? Aquí yo no estoy haciendo una afirmación normativa en el sentido de me gustaría o pienso que los ingresos deberían ser menores. Aquello lo que estoy diciendo es, oye, durante los ciclos económicos, es decir, durante las expansiones o recesiones, la distribución de ingresos se incrementa, se hace mucho más importante la distribución de ingresos, la economía se vuelve un poco más desigual o se convierte en menos desigual. ¿Cómo se comporta la distribución de los ingresos durante los ciclos económicos? Esta es una discusión positiva, no es una discusión normativa. Supongamos que obtienes un resultado después de tu investigación y dices que esto se comporta de esta manera. Bueno, a partir de ese estudio tú podrías determinar alguna relación filosófica política, si se desea. Pero esta es una discusión positiva. Acá no estamos entrando a valoraciones sobre si eso es bueno o eso es malo. ¿Ok? Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿una sociedad desigual afecta o reduce la efectividad de la política monetaria? Es decir, la política monetaria cuando incrementa o reduce la tasa de interés, ¿tiene mayor efectividad en la economía, en el sentido de afectar la producción, los precios y demás, cuando la economía es más desigual o cuando la economía es menos desigual? Nuevamente, es una discusión positiva. Aquí no se está juzgando sobre si es malo o es bueno que la desigualdad sea alta o baja. Acá lo que se está discutiendo es sobre si esta desigualdad tiene implicancias para la política monetaria. Podemos, por ejemplo, preguntarnos, bien, imaginemos que hay un shock y este shock tiene efectos en la economía. Bueno, supongamos que tenemos empresas heterogéneas. ¿Okay? No solamente podemos discutir desde el lado de las familias, también podemos ver desde el lado de las empresas. Suponemos que hay empresas que son altamente productivas, empresas que no son productivas, high and low productive firms, y hay un shock en la economía, un shock de productividad. Obviamente este shock va a afectar de forma distinta a las empresas. O sea, intuitivamente, si ustedes se ponen a pensar, una empresa súper grande, súper grande, y una empresa pequeñita. Si es que hay un shock en la economía, nuestra intuición nos dice que la empresa grande debería, por lo menos, subsistir o tener mayor capacidad de subsistencia que la empresa pequeñita. Y lo más probable es que la empresa pequeñita va a desaparecer. Pero cuando nosotros trabajamos en estos modelos DSG y demás, nosotros suponemos una empresa representativa, nuevamente. No hay espacio a discutir sobre qué pasa cuando tenemos estas discrepancias entre empresas pequeñitas y empresas grandes. No hay espacio. Lo máximo que podemos hacer y lo máximo que los papers DSG han logrado es en ese sistema es incorporar, por ejemplo, sectores productivos, decir que hay un sector productivo que es más productivo que otro. ¿Okay? Un poco a la Ballas-Samuelson model. ¿Ok? Pero hay más, hay muchas más preguntas relacionadas con la distribución. Benjamin Moll, estas preguntas lo saqué tal como estaban en las notas de clase de Benjamin Moll. Voy a conversar con ustedes sobre Benjamin Moll después. Fue mi profesor aquí en LSI, bueno, sigue siendo mi profesor en LSI.
Pero él básicamente dice, ¿okay? Que nosotros tenemos que pensar mucho más en la desigualdad porque tiene implicancias importantes en términos macroeconómicos. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, eso ya un poco lo discutí. Por ejemplo, la desigualdad puede cambiar durante los ciclos económicos. ¿Ok? Podemos, de hecho, preguntarnos de forma mucho más intuitiva cómo es que la reforma tributaria puede afectar varias variables económicas o incluso welfare, o sea, bienestar. Por ejemplo, cuando discutimos la curva de Laffer, ¿okay? Supongo que la mayoría de ustedes ha visto la curva de Laffer. Okay, tenemos la recaudación y tenemos la tasa marginal de tributación. Entonces, a medida que la tasa marginal de tributación se incrementa, la recaudación tributaria se incrementa, pero llega un punto, por lo menos eso sugiere la curva, teórica por lo menos, en el cual a mayor nivel de tasa marginal de tributación, menor será la recaudación tributaria. Esa relación, esa campanita que nos describe la curva de Laffer, es interesante, pero muchos de esos modelos sobre los cuales se basan bajo el concepto de que los agentes son homogéneos. Solamente hay un agente. La pregunta es, ¿qué sucede cuando nosotros realmente incorporamos agentes heterogéneos? Es decir, supongamos que hay agentes pobres y hay agentes ricos. Y la idea detrás de todo este concepto de impuestos y demás es un poquito la idea de poner un impuesto a los ricos y darlo a los pobres. Un poco Robin Hood, el rol que cumple en cierta manera el gobierno de las transferencias. La pregunta es, ok, ¿eso tiene efectos en la economía o no? Más allá de la recaudación, o incluso en términos de recaudación, ¿eso podría tener efectos? Tal vez la tasa marginal de tributación no es lo mismo, o sea, la tasa marginal de tributación óptima que maximice la recaudación no es la misma para los ricos que para los pobres. Si el objetivo es maximizar la recaudación, tal vez deberíamos tener tasas marginales heterogéneas. ¿Se entiende un poco la discusión? Aquí la discusión se vuelve mucho más interesante. Ya no estamos discutiendo sobre qué pasaría si solamente hay un agente. La idea de incorporar agentes heterogéneos nos abre nuevas puertas, nuevas visiones a muchas variables, a muchos problemas en la economía. Podemos preguntar nuevamente, y es un poco siguiendo a Pacinetti, si es que la política fiscal tiene mayor efecto sobre la heterogeneidad. Es decir, bueno, supongamos que los ricos tienen una mayor propensión marginal, tienen una menor propensión marginal a consumir, los pobres tienen una mayor propensión marginal a consumir. Ergo, si es que nosotros distribuimos de los ricos a los ricos van a consumir más y eso va a tener un efecto dinamizador mayor, que se conoce como el efecto directo. El efecto de equilibrio general va a ser mucho más importante que el efecto indirecto. Por lo menos eso a nivel teórico funciona. Okay. Y demás, podríamos preguntarnos acerca de si la política monetaria ha afectado a la distribución de los ingresos o no. Y si la ha afectado, ¿cuáles son los canales? ¿Okay? Y podríamos adelantarnos sobre política fiscal, política tributaria, política comercial, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros nos podemos preguntar si es que la globalización, entendida como reducción de impuestos, aranceles y demás, ha incrementado o ha reducido la desigualdad. Y esto nos abre un montón de interesantes cuestiones relevantes relacionadas con, por ejemplo, si es que la globalización, tal como algunos grupos en Europa o en algunos grupos en Estados Unidos, por ejemplo, grupos políticos señalan, ha sido mala para los sectores más pobres de cada sociedad, si realmente ha reducido la desigualdad. ¿Será cierto esto o no? Porque al final esto, como ustedes saben, tiene al final discusiones políticas que han sido muy relevantes. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta discusión sobre desigualdad es muy relevante. ¿Ok? Esto es un trabajo de Kuhn Ríos Rule. Ríos Rule es profesor de UPenn en 2016. Básicamente muestra, por ejemplo, en este pequeño gráfico, el histograma de la distribución de ingresos del año 2013 para los Estados Unidos. ¿Ok? Es un histograma que generalmente es muy similar a todos los países, con algunas pequeñas diferencias, más o menos es similar entre los países. Y básicamente lo que observamos es que obviamente la curva que nosotros tenemos sobre desigualdad de ingresos no es una curva normal. ¿Okay? Es una curva asimétrica positiva. ¿Okay? Donde la mayor parte de la población se concentra aquí, de una pequeña parte de la población se encuentra aquí. Ahora, ¿por qué este histograma de ingresos, por ejemplo, sería importante? Bueno,
aquí hay una parte interesante. Deaton tiene un libro, ahorita se me olvidó The Great Escape, debe ser el libro del año 2013. Deaton, ¿saben? Premio Nobel en Economía, profesor, en este caso es honorario de Princeton. Ok, en ese libro muestra esta figura. Y lo que ven ustedes aquí es algo súper interesante. Es del año más o menos 1960 más o menos hasta el año 2010. Y muestra cómo ha evolucionado los ingresos, en el caso de los Estados Unidos, por quantiles, por cuantiles, ¿ok? Por cuantiles. Y lo que ven aquí, por ejemplo, es cómo ha evolucionado los ingresos del 20% más pobre en los Estados Unidos. Ojo, eso es en los Estados Unidos, el 20% más pobre. Este segundo de aquí nos dice cómo ha evolucionado el ingreso del siguiente 20%. Es el siguiente 20%, el siguiente 20%, siguiente 20%, siguiente 20%, así sucesivamente. Y este es el top 5%. Son el 5% más con mayores ingresos en los Estados Unidos. Y la muestra es cómo ha evolucionado respecto al tiempo. Y como ustedes pueden ver, hay algo súper interesante. Y es que si bien es cierto, para aquellos agentes que están por encima del 50%, o 50% más rico de los Estados Unidos, si quieren verlo, desde el año 60 hasta el año 2010, más o menos han visto incrementados sus ingresos. Por ejemplo, en este caso, para aquellos que están entre el 60 y el 80% de la distribución del ingreso, los ingresos se incrementaron más o menos desde $59,000 a unos $92,000. Aquellos que están en el top 5% vieron incrementados sus ingresos de $154,000 a unos $313,000 por año. Pero observen aquí, observen qué es lo que pasa con el 20% más pobre. El 20% más pobre de los Estados Unidos. Bueno, lo que sucede aquí es que los ingresos pasaron de unos $14,000 a unos $15,000. Es decir, en todo este tiempo, los ingresos de este 20% más pobre en los Estados Unidos no han cambiado. Ahora la pregunta es, ya, ok, eso es un fact. ¿Cuáles son los efectos en términos políticos? ¿Cuáles son los efectos en términos económicos? Esos son el tipo de preguntas que queremos responder. ¿Ok? Pero obviamente esto tiene otro tipo de implicancias. No voy a entrar en detalles sobre las implicancias políticas y demás, si hay una discusión respecto a eso. Pero como ven, ya la cuestión parte de forma interesante. ¿Ok? Ya no estamos discutiendo, por ejemplo, sobre qué es lo que pasa con los ingresos promedios. ¿Ok? Podemos decir, ya los ingresos promedios de la población en Estados Unidos, que el PIB per cápita se ha incrementado en determinada forma. Ya no estamos hablando de ingresos promedios, estamos hablando de ingresos por cuantiles. Y miren que nos da una figura bastante interesante. El 50% de la población de los Estados Unidos ha visto incrementar sustancialmente sus ingresos, un 20-30% ha incrementado sus ingresos, pero no tanto, y hay un significativo 20% en el cual básicamente se han mantenido estancados en todo este periodo. Y claro, las preguntas podrían ser, ¿por qué razón? ¿Cuáles son las causas? Justamente, en parte, Deaton en el libro muestra mucho más data. Si ustedes quieren entrar, si ustedes estar más interesados, el libro de Deaton es súper interesante sobre data. Por ejemplo, aquí, Helcott, Perry y Violante, dos capos, muestran, por ejemplo, cómo ha evolucionado el ingreso de las familias en los Estados Unidos. Nuevamente, por quantiles, desde el año 67 hasta el año 2005. Ahora, si ustedes lo que ven aquí, este punto 0 es el punto inicial. Entonces está normalizado a 0 en el año 67. Eso implica que, ¿saben qué? Esta figura nos muestra que en el inicio todos eran diferentes. Así que vamos a cambiar un poquito. Vamos a supongamos que en el inicio, en el 1967, todos estaban iguales. Supongamos que estaban iguales. ¿Cómo ha evolucionado a partir de ese punto de igualdad los ingresos en la economía? Nuevamente, esto es el top 95%, es decir, el top 5%. Este es el top 10%, el 10% más rico, y así sucesivamente. Y nuevamente lo que observamos es que aquellos que son del 10%, este es el 5% más pobre. Aquellos que son del 5% más pobre en relación al año 67, como ustedes pueden ver, estos son los ingresos familiares, no ha cambiado casi nada. De hecho, se redujo durante bastante periodo, durante un periodo prolongado de tiempo, y se incrementó durante este periodo, durante más o menos los años 90, que más o menos coincide
con una época de expansión económica en los Estados Unidos. Muchos hablan de la última gran época en la cual la productividad de los Estados Unidos realmente se incrementó. Pero en general, los ingresos, es que esta línea azul, se han mantenido relativamente bajos, y si vemos y comparamos con respecto al año 67, se han mantenido más o menos estáticos. Los otros grupos generalmente han ido incrementando sus ingresos. Entonces, nuevamente, aquí hay mucha discusión, aquí hay mucha literatura. Por ejemplo, nosotros nos podemos preguntar, esto que ven aquí en celeste, bueno, no es celeste, es como celeste turquesa, creo. Esto que ven aquí son los periodos de recesiones económicas en los Estados Unidos. ¿Okay? Son periodos de recesiones. Ahora, nosotros nos podemos preguntar si durante las recesiones, ¿qué grupos han sido más afectados? ¿O han sido todos afectados de la misma manera? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en los años 90, este grupo ha sido particularmente afectado, mientras que los grupos que están aquí se han visto poco inmutados. ¿Ok? Podemos ensayar varias discusiones sobre qué es lo que sucede, cuáles son las implicancias, cómo esto afecta a la economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, resumen. ¿Ok? La macroeconomía tradicionalmente no consideraba estos modelos o este concepto de distribución y demás. ¿Ok? Y lo hizo como un sacrificio, utilizando ciertos supuestos. Sin embargo, lo cierto es que hay varias discusiones que hemos dejado que no teníamos en cuenta. Hay varias cosas, varios insights teóricos y empíricos que nos llevan a pensar de que la realidad es mucho más compleja, obviamente. ¿Ok? Y que por ende hay preguntas ahora a las cuales queremos responder, y para poder responder estas preguntas relacionadas con distribución y demás, es necesario, ¿ok?, entrarnos a estos modelos heterogéneos, tratar de comprender en cómo se forma esta distribución de ingresos en la macroeconomía. ¿Sí? Y es ahí donde entramos a esta discusión de agentes heterogéneos. Sin embargo, y déjenme un poco señalarles lo siguiente, estos modelos, para comenzar, los modelos heterogéneos no son nuevos en macroeconomía. Contrario a lo que muchos piensan, los modelos de agentes heterogéneos no son nuevos en macroeconomía. Este es un paper, es un paper fundacional. Truman Billy, en ese momento creo que estaba trabajando en Minnesota, no me acuerdo bien. Publicó el paper. Este paper está publicado en Econométrica del año 83. ¿Ok? Y ahora observen un poco lo que he resaltado. Dice, consumers hold money for selling insurance against random fluctuations. Es decir, los agentes van a contratar un seguro para protegerse a sí mismos cuando hay algún tipo de shock aleatorio. Básicamente es la idea. Y este es un paper fundacional, porque a partir de ese paper comienzan a desarrollarse muchos nuevos papers relacionados con distribución de ingresos. Pero fíjense la fecha nuevamente, es el año 83. Es decir, la discusión sobre distribución de ingresos y demás comenzó mucho más antes. ¿Ok? De hecho, como le digo, este paper comienza en el 83. Entonces, no es cierto que los economistas o los macroeconomistas no hemos discutido sobre distribución de ingresos, para comenzar. Ojo, ese es un gran primer mito. ¿Ok? Pero obviamente vamos a discutir qué es entonces lo que pasó. ¿Okay? De hecho, Billy, en este paper del 83, en realidad lo que está tratando de hacer, él no estaba muy relacionado con nuestra discusión hoy, sino lo que él estaba tratando de hacer es microfundamentar la hipótesis de ingreso permanente de Friedman. Ustedes ya lo saben, eso es la idea de que los agentes más o menos suavizan su consumo y que el consumo depende del ingreso permanente. ¿Okay? Sin embargo, la diferencia es que Billy introdujo o trató de fundamentar este modelo basándose en dos supuestos. Primero, como ya lo vimos, income fluctuation, ¿okay?, que es heterogeneidad en ingresos, es decir, cada individuo tiene diferentes ingresos, ¿okay?, que fluctúan en el tiempo. Es decir, hay un riesgo idiosincrático. Entonces, Billy lo que trata de hacer es, supongamos que no estamos con un agente representativo, supongamos que vamos a trabajar con un agente heterogéneo, con varios agentes que son heterogéneos. ¿Okay? Y cada agente heterogéneo sufre algún tipo de desigualdad en el sentido de que hay un ingreso diferente que cada uno tiene. Estamos hablando de shock idiosincrático en ese sentido. Cada uno tiene un diferente riesgo. ¿Ok? Y además asumamos de que, obviamente, porque recuerden nuevamente la discusión que tuvimos en un inicio,
Si nosotros suponemos que los mercados son completos, los mercados de seguros son completos, entonces tenemos un modelo a la Arrow de Brough y por ende la heterogeneidad se nos rompe. No hay necesidad de trabajar con modelos heterogéneos. Podemos tranquilamente trabajar con un modelo de agentes homogéneos, un modelo de agente homogéneo. ¿Ok? Entonces, justamente por eso es que introduce, supongamos que obviamente no es posible, no hay mercados completos. Entonces, introducimos restricciones crediticias o liquidity constraint. ¿Ok? Self-insurance. Es eso. Entonces, Billy trabaja sobre este concepto de heterogeneidad y restricción de ingresos y demás. Obviamente, su paper no está relacionado un poco a nuestra discusión sobre distribuciones y demás, pero es el paper, es uno de los papers fundacionales. ¿Okay? Tiene otro paper en el año 79, pero el del 83 es el más relevante y el que tuvo mayor impacto en la literatura económica. De hecho, esta literatura, si bien es cierto, no es muy discutida en muchos libros, eso también hay que reconocerlo. Si ustedes abren un libro básico, tradicional de macroeconomía, no hay discusión, no hay mucha discusión sobre estos modelos. Tal vez uno de los libros más famosos que sí toca, por lo menos de manera muy, muy breve, esos modelos, es el libro de Loomis y Sargent. El libro de Loomis y Sargent es un libro generalmente de maestría a doctorado, primer año, probablemente doctorado. Tiene un capítulo, esa es la cuarta edición, capítulo 17 y 18. Tiene un apartado llamado Billy Models. Los Billy Models son todos aquellos modelos, de acuerdo a Loomis y Sargent, en el cual, bueno, estos tienen mercados incompletos, nuevamente, y los ingresos son heterogéneos. Entonces, hace una pequeña discusión Loomis y Sargent sobre estos modelos agregados. ¿Ok? Y Loomis y Sargent nos señala que en el año 92, 95 más o menos, recuerden un poco, del 83, ¿ok? Luego alguno que otro paper en el año 80, pero básicamente a principios de los años 90, hay una serie de papers que utilizan el paper de Billy del 83 para responder ciertas preguntas económicas. Por ejemplo, İmroğlu, ella es turca, así que tiene ese nombre, ese apellido, no sé bien cómo pronunciarlo de forma muy correcta, İmroğlu, ¿ok? İmroğlu, analiza, por ejemplo, con agentes heterogéneos, cuál podría ser los costos en bienestar de la inflación. Okay. La inflación va a afectar de forma heterogénea a distintos grupos económicos. Entonces, bueno, lo analizó utilizando este modelo fundacional de Billy. Okay. Con este modelo fundacional de Billy más o menos se puede trabajar con conceptos de heterogeneidad, un poquito de distribución y demás. Otro paper interesante de İmroğlu es sobre Social Security, que son seguridad social, o por ejemplo, beneficios laborales, ¿ok? O los costos en términos de bienestar de los impuestos al capital, de Allegari del año 95, ¿ok? Entonces, hay una discusión en principios de los años 90 de utilizar estos modelos, como les digo, de Billy, para tratar de modelar un poco de distribución y demás. Y aquí les presento un poco a los autores. Ojo, algo que me estaba olvidando, que lo he puesto ahí porque seguro que me iba a olvidar, es que muchos podrán sugerir de que los primeros modelos heterogéneos en general son los modelos de generaciones traslapadas, el modelo de Lice, el modelo de Samuelson. Los modelos de generaciones traslapadas, nosotros suponemos de que existen dos agentes, un agente joven y un agente adulto, y que de alguna manera viven dos periodos, o puedes extenderlo dependiendo de cómo ustedes deseen, pero generalmente la idea es que viven dos periodos, y luego hay una constante cantidad de personas jóvenes y adultos, de manera que podemos tener un modelo mucho más rico. En cierta manera, esto es un modelo de agentes heterogéneos, porque tenemos dos agentes, ¿ok? Jóvenes y viejos, adultos, no sé. ¿Ok? El punto está de que estos modelos se encargaron de estudiar fenómenos de corte cross-section, ¿ok? Entonces, estos modelos en los años 90 se encargaron de estudiar un poquito, por ejemplo, sobre la movilidad económica, un poco de redistribución, un poco de desigualdad, decisiones de ahorro, decisiones de consumo, ¿ok? Y bueno, como les digo, los tres que comenzaron con esto, Billy, que actualmente está en Yale, Allegari, que en ese momento estaba trabajando en la Fed de Minneapolis, lastimosamente murió bastante joven,
Creo que si hubiera habido un poco más, esto hubiera contribuido mucho más a la macroeconomía. Y Mark Haggett, que actualmente está, o que en ese momento estaba en Illinois, ¿ok? Entonces lo que quiero decirles es, bueno, estos tipos hacían cosas súper interesantes relacionadas con distribución y demás, ¿ok? Pero obviamente no eran los únicos. Aquí les presento a algunos muchos más. Vemos a Per Crusell y Anthony Smith tienen un paper muy interesante del año 98. Voy a conversar brevemente sobre ese paper. Imre Horoglu, como les dije, es una economista turca que está en este momento en Universidad South California, en el Departamento de Finanzas de South California, para ser más específico. Y también trabajó mucho sobre agentes heterogéneos. Tenemos a Hugo Oppenheim. Hugo Oppenheim es súper famoso, obviamente. Hugo Oppenheim es, por cierto, es economista argentino, que actualmente está en UCLA, y en el año 92 tiene un paper súper interesante sobre firmas heterogéneas, ¿ok? Y de hecho, Mark Melitz, profesor en Harvard, en el año 2003 publicó un paper que ha sido de alguna manera fundacional, y podría decir que el paper más importante de los últimos 30 años en temas de international trade, comercio internacional, que básicamente utiliza justamente parte del modelo de Oppenheim y lo incorpora para poder ver qué es lo que pasa con empresas heterogéneas, ¿okay? Cuando son heterogéneas en productividad y sus decisiones de exportar o no exportar. ¿Okay? Ellos no, Hugo Oppenheim y Melitz se centraron más por la heterogeneidad por el lado de las firmas, mientras que estos tres se centraron más en la heterogeneidad por el lado de los hogares. Dicho sea de paso, Per Crusell es un tipazo, mi profesor en LSI, primer año, súper gran persona, puedo dar fe de eso. Pero nuevamente, lo que quiero decir es que observen esto. O sea, tenemos tipos que trabajan en LSE, en Yale, en US, UCLA, Harvard, ¿okay? En Illinois, Yale. No eran tipos desconocidos. O sea, lo que quiero decir es que estos modelos no era que estaban discutidos o estaban hechos por personas desconocidas y que estaban fuera del mundo académico normal o tradicional y que de alguna manera estaban relegados. No, eran parte de la discusión académica. Lo que pasa es que se encargaban de estudiar no los ciclos económicos, sino que se encargaban de estudiar más la distribución, economía laboral, etcétera, etcétera. Eran macroeconomistas, pero con otro tipo de enfoque. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué en algún momento determinado del tiempo tenemos estos modelos ESG con agentes homogéneos y demás? Bueno, lo que pasó está relacionado con dos casos. Si quieren entrar a más detalles, les recomiendo el paper de Kaplan y Violante del año 2018, de hecho, de ahí lo estoy sacando. ¿Okay? La discusión básicamente se debió a dos cosas, a dos motivos. El por qué estos modelos ESG trabajaron con modelos homogéneos. El primero de ellos es lo que se conoce como complejidad computacional. ¿Okay? El punto es el siguiente. Si nosotros incorporamos toda esta discusión de agentes heterogéneos que tiene la gente, o sea, si incorporamos la discusión de agentes heterogéneos con ingresos idiosincráticos, tendemos entonces por defecto, podemos construir el histograma o la densidad de los ingresos, ¿okay? La distribución de los ingresos. Pero si los agentes son racionales, ojo con esto, si los agentes son racionales, entonces los agentes tienen que tener en consideración dos cosas al menos. La primera de ellas es cuál es su propia posición dentro de la función de distribución, dentro de la función de densidad. Es decir, yo como agente, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el bottom 20% o estoy en el top 5%? ¿Soy de los más pobres o soy de los más ricos? ¿Cuál es mi exacta posición dentro de la distribución? Y esa es una información importante para tomar decisiones económicas. Pero no solamente eso, sino que si soy agente racional, tengo que comprender cuál es la ley de movimiento de toda la función de distribución, porque obviamente la función de distribución no es estática, puede cambiar durante los ciclos. Entonces, si cambia durante los ciclos, yo tengo que saber bien cómo está cambiando toda la distribución para poder tomar decisiones, porque cómo está cambiando toda la distribución tiene efectos en los precios de muchas variables económicas, como los salarios, la tasa de interés, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema con esto? Es que es computacionalmente muy complejo. O sea, piensen un poquito, ya resolver modelos ESG en realidad son computacionalmente complejos. Lo que pasa es que actualmente tenemos varios software que nos hacen mucho más sencillo el problema. Pero en realidad son complejos. Ahora, regresemos un poco a los 90 y los 2000.
como les dije, los modelos neokeynesianos, estos modelos neokeynesianos que nosotros hemos llamado modelos DSG a mitad de los años 90 y los 2000, bueno, no tenían supercomputadoras. Es decir, tenían Windows 96, supongo, Windows 94 o algo por el estilo. Ok, un MATLAB súper antiguo y no, supongo lo mejor que podían hacer es trabajar con C++, no mucho más. Y trabajar con C++ y modelar un DSG y toda esa cosa sería un mundo. Entonces, era realmente complejo. Si ya trabajar con un DSG es complejo, imaginen trabajar en el año 90 con un modelo que además quiere incorporar, okay, todo este tema de distribución de ingresos y demás. No way. Muy complejo para poder resolver ese tipo de modelos. Okay, o sea, computacionalmente era muy complejo. La segunda razón tiene que ver con un resultado de paper de Krusell y Smith del año 98. Lo que le decía, de Krusell y Smith, estos dos tipos. Okay. Y en ese paper del año 98 ellos encuentran que en realidad si nosotros hacemos algunos cálculos y demás, los modelos de agentes representativos, estos son representative agents, y los heterogeneous agents son equivalentes. Son equivalentes cuando hay shocks agregados. Entonces, el problema es que si una aproximación, ¿okay?, de la agregación parece ser un supuesto razonable. ¿Cuál es el problema? Bueno, estos autores del año 90 dijeron, a finales de los años 90 y 2000 dijeron, bueno, ya, toda esa discusión sobre la distribución de los ingresos es súper interesante, pero lo que encuentra Krusell y Smith es muy poderoso, porque ellos lo que encuentran es que los modelos de agentes heterogéneos en realidad no son muy distintos de los modelos de agentes homogéneos, y por tanto, ¿qué pasaría si nosotros queremos meterle agentes heterogéneos? Bueno, al final termina siendo un ejercicio altamente costoso con un beneficio muy pequeño. Entonces, si vamos a trabajar con agentes heterogéneos, pero en realidad no hay mucha diferencia con los agentes homogéneos, y además tenemos que meternos a un modelo que es muy monstruoso computacionalmente hablando, mejor quedémonos con los agentes homogéneos. Y es así lo que pasó. Entonces, para estudiar los ciclos económicos, los modelos de los años 2000 se olvidaron se olvidaron de la parte heterogénea y se centraron en la parte homogénea. Dijeron, bueno, basándonos en el modelo de Krusell y Smith, en los resultados del paper de Krusell y Smith, nosotros hacemos este supuesto y ya. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los modelos de agentes heterogéneos en realidad no nos ayudan demasiado. Entonces lo que pasó fue, y es un poco voy a entrar a la discusión de la crisis financiera, lo que pasó fue que existió como una especie de dos ramas separadas en la macroeconomía. Una rama que estuvo encargada más de estudiar los ciclos económicos, ¿okay?, y otra rama que se encargaba de estudiar en mayor medida esta parte de cross-section. Sí, hubieron muchos papers en esa época, si se ponen a ver la literatura, hubieron muchos papers que estudiaban la distribución, que estudiaban, por ejemplo, temas de género, que estudiaban temas laborales, lo que se conoce como macro-labor, etcétera, etcétera, etcétera. El paper de Melitz del año 2003 que les comentaba es una aplicación muy interesante sobre empresas, firmas heterogéneas y sus efectos en las exportaciones y de importaciones, por ejemplo. Exportaciones, etcétera, etcétera. Entonces, era como que se partieron las cosas, así se dividieron un poco la macroeconomía. Entonces, básicamente cuando ibas a estos seminarios de economía, había un grupo de economistas que se encargaban de estudiar ciclos económicos y demás, y que eran estos tipos DSG, y existía otro grupo de economistas que se encargaba de estudiar estos tipos de distribución de ingresos y demás, que eran los otros. Pero obviamente quienes tenían mayor relevancia relacionado con los policymakers eran aquellos que hacían DSG. Obviamente, si a ti como Banco Central te interesa analizar cómo es que debe reaccionar la política monetaria, cómo es que debe reaccionar la política fiscal, si quieres observar cómo es que la economía se está moviendo, los modelos que están disponibles son los modelos DSG. Los otros modelos de distribución son bonitos, sí, responden cosas interesantes, sí, pero no es de especial relevancia para los policymakers. Entonces lo que pasó fue simple. La mayoría de los bancos centrales estuvieron llenos de gente que hacían modelos DSG. Y toda la discusión sobre ciclos económicos estaba estrictamente dominada por gente que manejaba DSG. Y todo pareció estar bien. O sea, fue como el estado de las cosas. ¿Sí?
como le digo, 2007 es el paper de Smith y Wooders en el American Economic Review, paper fundacional básicamente básico de todo modelo DSG. Pero ¿qué pasa? Bueno, existe lo que se conoce como la crisis financiera, Financial Crisis del año 2008, o generalmente en los Estados Unidos se le suele llamar más The Great Recession, ¿okay? La gran recesión. Ese es el nombre con el que se suele trabajar. Bueno, ¿qué pasó con la gran recesión? El problema está nuevamente, es que estos problemas que ya habíamos discutido en los años 70, de los cuales muchos estaban advertidos, de que no comprender, ¿okay?, algunos principios básicos sobre la distribución y demás, nos iba a llevar o nos iba a condicionar en comprender algunos tipos de problemas. Por ejemplo, nuevamente, si nosotros para poder suponer agentes homogéneos, para poder trabajar con agentes homogéneos, como en los clásicos modelos DSG, tenemos que suponer que los mercados son completos, entonces no hay fricciones financieras. Y si no hay fricciones financieras, no podemos siquiera entender lo que pasó en la crisis financiera del año 2008. ¿Se entiende un poco el punto? Entonces, aquí en el año 2008 hubo una gran discusión, ya muchos de ustedes lo han visto tal vez, hay modelos DSG que trataron de incorporar fricciones financieras, pero tratando siempre de atarse siempre al concepto de agentes representativos. Kaplan-Violante del año 2018 da una serie de razones por las cuales sugieren de que es relevante, importante y vital considerar agentes heterogéneos para comprender la crisis financiera. ¿Ok? Primero de ellos es que recuerden que hubo un colapso, durante la crisis financiera hubo un colapso en el precio de las casas en muchas familias estadounidenses. Sin embargo, y ese es el gran pero, el efecto de la reducción de los precios de las casas tuvo un efecto diferente en las familias. ¿Por qué razón? Porque tenían una diferente composición en los balances financieros. Cada familia, cada individuo tenía una diferente composición en los balances financieros. Entonces, de por sí estamos hablando que el shock fue diferente, ¿ok? Dependiendo de cada grupo de individuos o dependiendo de cada familia. Tenemos un shock que ya de por sí comienza no como un shock agregado, ¿ok?, sino como un shock diferenciado. Entonces, comenzar a discutir desde el inicio ya nos obliga, la diferente composición de balance ya nos obliga a pensar en agentes heterogéneos. Segundo, si nosotros observamos que con la caída de los precios de las casas hay una destrucción de la riqueza, obviamente esto va a afectar a la propensión marginal a consumir. ¿Ok? Pero la propensión marginal a consumir debería ser distinta entre los ricos y entre los pobres. Y por ende, el efecto subsiguiente en la economía, el efecto indirecto, claro, el efecto indirecto en este caso sería, va a ser diferente. O sea, necesariamente va a tener que ser diferente. ¿Ok? Y nuevamente, el efecto, por tanto, diferente que tiene la crisis en los individuos, en las empresas y demás, va a tener efectos diferentes por grupos poblacionales, en términos de empleo, en términos de skills y demás. Entonces, es ahí como ellos lo resumen, tenemos que entender cuál es la composición del portafolio, el crédito, la liquidez, la propensión marginal al consumo, el riesgo de desempleo, la desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente el argumento es, no podemos comprender bien la crisis financiera si no entendemos agentes heterogéneos, si no incorporamos esta discusión a la literatura estándar. Y obviamente, además, existieron varios policymakers que comenzaron a señalar que tenemos que incorporar, o que la macroeconomía tiene que incorporar agentes heterogéneos. Y hubo mucha mayor discusión sobre la importancia de considerar la desigualdad, considerar toda esta discusión. No necesariamente desde el punto de vista nuevamente normativo, pero por lo menos tenemos que entender qué es lo que pasa. Porque no podemos nuevamente quedarnos con una respuesta cero del tipo, no sé lo que pasa. ¿Ok? Y obviamente, a toda necesidad, ¿ok? Si hay un conjunto de personas que tienen la capacidad, lo pueden hacer. Y es ahí cuando finalmente llegamos a estos modelos que se llaman modelos Hank. ¿Qué son estos modelos Hank? Recuerden un poquito, ya habían modelos heterogéneos. Recuerden un poco mi discusión, ya habían modelos heterogéneos. Lo que pasa es que estos modelos heterogéneos no se utilizaban para estudiar y modelar los ciclos económicos. Entonces, el año 2007, 2008, 2009, 2010 comienzan a trabajar sobre estos modelos. ¿Okay? Y emerge una nueva literatura. Esta nueva literatura son llamados los Hank Models. ¿Por qué Hank Models? La H y el A provienen de Heterogeneous Agents,
y el N y K provienen de New Keynesian Models. Entonces, Heterogeneous Agents, New Keynesian Models, Hank Models. ¿Ok? Y por correspondencia se les suele llamar estos modelos DSG ahora RA, Representative Agents New Keynesian Models, o Rank Models. Entonces hay toda una discusión sobre Rank versus Hank Models, en el sentido de modelos con agentes representativos y modelos con agentes heterogéneos. Estos modelos Hank Models, obviamente, lo que hacen básicamente es incorporar, o si quieren verlo de una manera, fusionar esos modelos heterogéneos de los años 90, a Igari básicamente, con los clásicos modelos neokeynesianos, de manera que podemos en un solo modelo responder qué es lo que pasa con la distribución, cuáles son los efectos de la política económica en la distribución, cómo se mueven durante los ciclos económicos, cuáles son los impactos del mismo, y todo desde el punto de vista de la política monetaria, la política fiscal, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y por ende, estos Hank Models, por definición, son modelos neokeynesianos con agentes heterogéneos, en los cuales incluimos mercados incompletos, distribución de recursos, distribución de ingresos, etcétera, etcétera. Ya deberán entender, para este punto, más o menos deberán darse una idea que estos modelos Hank por ende son más completos. Pero también tienen un desafío. ¿Okay? Ojo con eso. Si se quiere comprender bien los Hank Models, se tiene que comprender previamente bien los modelos DSG y comprender bien los modelos los modelos de agentes heterogéneos básicos de los años 90. ¿Ok? Los modelos, aquí no voy a meter mucha discusión. Como les digo, básicamente tienen una estructura similar a los modelos DSG, pero con una gran diferencia. Por ejemplo, aquí en este caso, en un modelo DSG básico, los agentes son homogéneos. No, aquí no. Aquí los modelos son a la Billy Model, ¿okay? Donde el trabajo o la oferta de trabajo es endógena, y además hay una distribución de recursos. Distribución en ese caso de activos. ¿Okay? Y obviamente se resuelve todo este modelo súper grande y demás. Es una estructura súper grande. ¿Ok? En la cual vas a tener una curva de Phillips neokeynesiana, etcétera, etcétera. Pero nuevamente la estructura ahora es más compleja, porque ahora estamos trabajando con agentes heterogéneos por el lado de las familias. No sé cómo vamos con el tiempo, me pueden mencionar, no sé cuánto me falta. Ok, perfecto. ¿Más o menos cuánto me falta? ¿Unos 10? No tengo, perdí un poco el tiempo. Ok, tranquilos entonces. Ok, entonces no me voy a desesperar. Ok, entonces es lo que les he explicado sobre los modelos Hank Models. Ok, y entonces como les digo, aquí por ejemplo tienes política monetaria, tienes una política fiscal, tienes un equilibrio. Ahora, fíjense en el equilibrio. Ok, en este caso lo que tenemos aquí es la oferta de bonos y lo que tenemos aquí es la demanda por bonos. Fíjense, en un modelo básico neokeynesiano, oferta por bonos es igual a demanda por bonos, donde la demanda por bonos simplemente es un B grande y se acabó. ¿Okay? Ahora no. Ahora la demanda por bonos no es simplemente la suma. Ojo con esto, no es simplemente la suma. Además hay una pequeña integral. Y esta pequeña integral nos da algo adicional. ¿Qué es esta G? Esta G es la distribución, ¿okay?, de los activos en la economía. Es decir, para poder saber cuál es la demanda total de la economía, tenemos que saber cuál es la distribución de los activos. ¿Por qué? Porque recuerden que para poder obtener básicamente el promedio necesitamos la variable y su función de densidad. Es eso. Entonces, ahora es relevante, además de conocer simplemente cuál es es decir, ahora necesitamos conocer necesitamos conocer cuáles son los activos que cada individuo tiene y cómo están distribuidos los activos en la economía, para poder saber cuál es la demanda agregada total. Entonces, como ustedes podrán observar, ahora la distribución tiene efectos en la economía. ¿Por qué razón? Porque la distribución de los activos tiene efectos en la demanda de bonos. O sea, la distribución afecta a la demanda por bonos y la demanda por bonos va a afectar el precio de los bonos y el precio de los bonos va a afectar a la tasa de interés. Es decir, la forma en la cual se distribuye, en la forma en la cual se ha distribuido, en este caso, los activos, va a afectar a la tasa de interés. Y como afecta a la tasa de interés, afecta a la asignación del capital.
¿ok? Y como afecta a la tasa de interés, precio relativo, va a afectar de alguna manera también al mercado laboral. Y por eso es que está aquí. Entonces, L, labor, afecta también al mercado laboral. Entonces, vamos a tener una implicancia súper interesante de cómo la distribución se mueve en el tiempo, cuáles son los efectos de la política monetaria, etcétera, etcétera. Eso es lo que se trabaja con modelos Hank Models. ¿Ok? En un paper súper interesante, que es digamos, yo diría que es el paper más importante en términos de Hank Models, es este paper que se publicó en el 2018 del American Economic Review por Kaplan, Mollin, Violante. ¿Ok? Entonces, estas figuras que les estoy mostrando son de ese paper. ¿Ok? Y lo que ustedes pueden ver es que estos modelos Hank permite hacer varias cosas. Permite responder cosas que antes no se podía. Por ejemplo, en este caso, lo que ellos señalan es que el modelo permite de alguna manera matchar, es decir, permite de alguna manera, ¿cómo se pondría en castellano? De alguna manera permite obtener resultados similares a los que realmente se observa en la data. Lo que ustedes observan aquí es la data de los Estados Unidos. La data, estos son los datos reales, ¿ok? Entonces se utilizan el Survey of Consumer Financial, algo así, no me acuerdo bien las siglas, del año 2004. Entonces, estas son la data que ellos obtienen, es decir, obtienen el survey, obtienen la data, y luego observan cuál es la predicción del modelo. ¿Ok? Obviamente el modelo es relativamente complejo, no me entro en detalles. Básicamente dividen entre dos tipos de assets. Algunos assets que son ilíquidos y algunos assets que son líquidos. ¿Ok? Entonces, luego pueden asumir que, bueno, las personas tienen cash, por ejemplo, ustedes tienen cash, tienen un depósito en los bancos, o también ustedes pueden tener casas, por ejemplo, un activo físico. Entonces, puede que toda su riqueza de ustedes esté en su casa, ¿ok? Pero que no tengan ingresos necesariamente, no tienen cash. Otras personas pueden tener mucho más cash, etcétera, etcétera. Entonces, hay una diferencia ahí. Haciendo esas diferencias ellos, y haciendo supuestos, esto creo que es, no me acuerdo qué es el B y qué es el A, pero esto creo que son cash, ¿ok? Si no tienes cash y no tienes riqueza, si no tienes cash pero tienes riqueza, y si no tienes cash, o tu cash es negativo o algo así, tienes deuda, ¿ok? Ahora, para cada uno de los escenarios, esto es lo que observa la data. Ahora, fíjense cómo el modelo logra matchar estos resultados. Esto es el modelo. Entonces, la data nos dice que es 2.92, el modelo dice que es 2.92. La data nos dice que es 0.26, el modelo dice que es 0.23. La data dice que es 0.10, el modelo dice que es 0.10. La data dice 0.20, el modelo dice 0.19. Okay. La data dice 0.15, el modelo dice 0.15. Observen que estos momentos, que en este caso es el primer momento, es bien machado, es bien explicado por el modelo. Eso es algo que ya no se puede hacer con otros modelos. Es más, podemos ir mucho más allá. Podemos, por ejemplo, preguntarnos qué pasa con la distribución de los recursos. Es decir, podemos de alguna manera explicar qué es lo que está pasando con la distribución de los ingresos en la economía. Esto es lo que pasa con el 25% más pobre, el 50% más pobre, el 10% más rico, el 1% más rico, el 0.1% más rico. ¿Ok? Entonces, esto es el modelito para la riqueza líquida, y este es el modelo para la riqueza que no es líquida. Observen un poco el valor. Aquí incluso se estima el coeficiente de Gini. Entonces, el coeficiente de Gini, por ejemplo, para la riqueza líquida, en la data se observa que es 0.98. En el modelo encuentran que es 0.86. Bueno, es alta, no es muy similar, pero observen aquí en los modelos con riqueza líquida. La data sugiere que es 0.81 y el modelo encuentra que es 0.82. Replica muy bien el Gini que se observa en los datos. Y en cuanto a replicar, muchos, la densidad, la distribución de los ingresos, en este caso, la distribución de la riqueza. El bottom 0% tiene, los 25% más pobres tiene el 0% de la riqueza, más o menos, líquida. Y es básicamente lo que el modelo predice. El 50% más pobre debería tener 3%, el modelo dice 0.1%. El 10% más rico debería tener 70%, de acuerdo a la data. El modelo dice 88%. El top 1% debería tener el 33%, de acuerdo a la data.
el modelo dice que es 40%. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Si observan, los datos cada vez se van acercando más. Y es un poquito la ventaja de estos modelos, que podemos construir modelos mucho más interesantes que nos permitan replicar de forma mucho más real lo que nosotros observamos en la data, en términos de distribución de ingresos y demás. Y obviamente, en la medida en que nosotros entendamos mejor cómo es la distribución, cómo está formada la distribución, podemos luego hacer ejercicios teóricos interesantes. Si podemos de una vez replicar, ¿okay?, la distribución de ingresos que nosotros observamos en la economía, nosotros entonces podemos realizar ejercicios teóricos súper interesantes sobre, por ejemplo, qué sucedería si es que, de hecho, tenía un amigo en la Católica de Chile cuya tesis de maestría fue, ¿qué pasaría si cambiamos el sistema universal chileno de un sistema por el cual cada individuo tiene que pagar a un sistema en el cual el gobierno cobre impuestos y luego financia la educación? Más o menos como lo que pasa en Perú. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que pasaría en términos de distribución? ¿Cómo sería la cosa? ¿Realmente cambiaría? ¿Realmente tendría un efecto de reducir el Gini, por ejemplo, aquí? ¿O no? Ese tipo de preguntas que son interesantes, ahora se pueden responder. ¿Okay? Obviamente no puedes responder ese tipo de preguntas con un modelo RANK, un modelo DSG. ¿Okay? Podemos, aquí lo que están viendo es la replicación de la función de distribución, de la distribución de ingresos. ¿Okay? Por ejemplo, podemos encontrar los MPC, los Marginal Propensity to Consume, la propensión marginal al consumo. ¿Okay? Y lo que observan aquí es la propensión marginal al consumo es diferente y cambia dependiendo de cuál es la riqueza líquida y dependiendo de cuál es la riqueza ilíquida que tienen los agentes. Es diferente. Aquellos agentes que tienen menor riqueza líquida tienden a tener mayor nivel de propensión marginal a consumir que aquellos agentes que tienen mayor riqueza líquida. ¿Okay? Y observen que esto va cambiando. Es decir, nosotros podemos ya trabajar en un modelo en el cual tenemos muchos agentes y cada agente tiene diferentes tipos de propensiones marginales a consumir, y de manera que los efectos de la política económica van a tener impactos diferentes porque cada individuo tiene diferente propensión marginal a consumir. Es un poco llevándolo de Pasinetti que les comenté después de Keynes, ¿okay?, sobre esta idea de workers and capitalist, ¿okay?, llevarlo a los modelos de hoy. ¿Qué pasa cuando tenemos agentes heterogéneos y tienen diferentes productividades marginales, por ejemplo? ¿Okay? Este tipo de modelos nos sirven para responder este tipo de cosas. Entonces podemos responder a preguntas de qué pasa con la política monetaria, qué pasa con la política fiscal, qué pasa con la política tributaria, cómo cambian los ciclos económicos, cómo se distribuyen los ingresos de los ciclos económicos, qué podemos hacer en esos términos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, un poquito para finalizar, déjenme mostrarles a los actuales investigadores que están metidos en este tema de los Hank Models y demás. Obviamente hay muchos investigadores, no olvido obviamente a muchos. Desde mi punto de vista, estos son de los 6 más importantes investigadores en temas de modelos Hank, distribución, etcétera, etcétera. Okay. De hecho, ahí el paper que les menciono aquí, okay, que hace todo esto, Kaplan, Moll y Violante, son estos tres. Kaplan, Moll en Violante. Okay. En particular, lo único que puedo decir es que yo he tenido la fortuna de trabajar con ellos un poco. Benjamin Moll es profesor en LSI, ha sido mi profesor en el primer año y en el segundo año. Además es el supervisor, es mi supervisor, mi supervisor de tesis. Gianluca Violante es un tipazo, he tenido cursos con él, donde justamente me enseñó Hank Models. Es muy buena persona. Kaplan, ni qué decir. Auclair, Strabut, McKay, tiene muchos papers relacionados ya con Hank Models y actualmente es una de esas corrientes de investigación que tiene mucha mayor relevancia. Así que observen si es que les interesa este tipo de temas, observen a quienes están haciendo investigación en la frontera. Okay, están en estas universidades, están en Chicago, Princeton, LSE, Stanford, Harvard, Minneapolis, pero obviamente hay más. Okay. MIT, por ejemplo, hace 2 años acabé de contratar a un tipo muy, muy bueno, pero es muy, muy joven.
pero bastante prometedor sobre modelos Han y demás. Así que es una literatura súper interesante, ¿ok? Súper interesante sobre las cuales ustedes pueden tocar. ¿Ok? Entonces, algunas conclusiones, ¿ok? Primera conclusión, los modelos R model, ojo con esto, ojo con esto. Yo con esto no quiero decir que los modelos ESG no sirven ya y que deberíamos botarlos a la basura completamente y deberían olvidarse de los modelos ESG. No, esa no es un poco la discusión. Lo que estoy diciendo es que los modelos ESG, los modelos clásicos con agentes representativos, son útiles solamente bajo ciertos contextos. ¿Ok? Entonces, ¿pueden ser útiles? Por supuesto que sí. ¿Ok? Pero bajo determinados contextos y siempre teniendo en consideración cuáles son los límites de estos modelos. El problema era que muchas veces se hacen modelos porque sí. ¿Ok? Hay gente que hace modelos, construye modelos porque sí, sin entender un poco las limitaciones de lo que están haciendo y por ende no entienden bien cuáles son el tipo de recomendaciones o cuáles son las limitaciones de sus recomendaciones de política económica que pueden dar. ¿Ok? Entonces, nuevamente, resumen, no estoy en contra de los modelos ESG per se. Lo que estoy diciendo es que los modelos ESG son útiles, sí, pero solamente bajo determinadas circunstancias. Para otros contextos son completamente inútiles. Para otros contextos son bastante útiles. ¿Ok? Segundo, no es cierto, y esto es un mito, no es cierto que los economistas no hayan tocado el tema de heterogeneidad. ¿Ok? Como ya les mostré, la heterogeneidad ha estado en la macroeconomía. ¿Okay? Desde finales de los 80, 90, ha estado en la macroeconomía. Se ha discutido mucho sobre distribución y demás. Lo que pasa es que estos modelos no se utilizaban para estudiar ciclos económicos. Y no se utilizaban, entre otras cosas, por la complejidad computacional y por este resultado de approximate aggregation que les comenté de Krusell-Smith. ¿Ok? Pero todo esto cambió con la crisis financiera, porque nos dimos cuenta que los modelos R, los modelos rank, son modelos insuficientes, que no nos permite comprender muchas de las cosas que ha pasado durante la crisis financiera. Entonces, y como consecuencia, surgen un conjunto de nuevos modelos, llamados modelos Hank. ¿Okay? Ahora, toda esta discusión hoy me basé sobre la literatura de modelos Hank. ¿Okay? Hay algunos economistas como Bilby, por ejemplo, no el Bilby el Billy que les traté, que les señalé, sino Bilby, que trabajan sobre modelos TANK, que son Two Agents New Keynesian Models. Estos modelos TANK son también relativamente, no tan antiguos, pero sí algo antiguos, de los años 90. Trabajaron con Mankiw y demás. Y son como una especie de respuesta. De hecho, hay un paper del año 2018, si no me equivoco, del profesor Jordi Galí, profesor en la Pompeu Fabra, que justamente señala sobre cómo el TANK sí podría ser útil bajo determinadas circunstancias para responder ciertas preguntas, ¿okay? En un intento por tratar de salvar, obviamente, estos modelos rank. ¿Okay? Pero hay una buena literatura. Hay otros modelos que se llaman TANK, pero ya no importa, los modelos TANK. Y entonces, actualmente la literatura, si quieres estudiar un poquito de heterogeneidad, un poquito de todo esto, está entre modelos Han y modelos TANK. Hay una rivalidad bastante interesante entre estos dos grandes grupos de modelos. Finalmente, lo que quiero señalar es que esto no es toda la macroeconomía. Esto es básicamente la frontera de la macroeconomía en términos de ciclos económicos. En cierto sentido también. ¿Okay? Pero la macroeconomía es mucho más grande que esto. Actualmente, por ejemplo, hay muchos que están trabajando e introduciendo behavioral en macroeconomía. Hay algunos que, por ejemplo, están introduciendo network en macroeconomía, la idea de que las redes importan, de que tan conectado está una empresa con otras empresas importan, efectos granulares en el sentido de que hay empresas que son más grandes o son mucho más grandes, hay empresas que son mucho más pequeñas, y ese mismo hecho hace que shocks idiosincráticos se conviertan en shocks agregados. Entonces, discusión de modelos network. ¿Okay? También hay toda una discusión sobre micro to macro, una discusión sobre tener que fundamentar la macroeconomía en datos mucho más certeros que no simplemente en datos macroeconómicos. Ahí en Nakamura, en Stapleton, ambos profesores de Berkeley tienen mucho que ver, hay mucha discusión. Finalmente, también hay otra discusión súper interesante sobre Deep Learning en Big Data. Se está introduciendo ese tema cada vez más. Por ejemplo, el profesor Jesús Fernández Villaverde, que es profesor en UPenn, Tomás Nuño,
el profesor Ñuño, que es jefe economista del Departamento de Política Monetaria del Banco de España. Llevé con ellos, de hecho, aprendí con ellos un poco de Deep Learning y Hank Models. Tienen papers interesantes que, de hecho, acaba de ser publicado este año en Econométrica sobre Deep Learning y Hank Models. Y más, ¿okay? Hay literatura sobre macro labor, hay macro development, que hay una literatura súper interesante. Hay firms, una literatura sobre firms que ha ido creciendo de forma impresionante. Hay literatura sobre los modelos schumpeterianos, ¿okay? El crecimiento económico y dinámica de empresas, súper relevante también. Entonces, un poco la conclusión de esto es que estos modelos Hank son muy bonitos, nos responden a cosas muy bonitas, pero tampoco no quiero que se queden con la idea de que esto es lo único que hay en macroeconomía. No, hay mucho más en macroeconomía. Un poco por eso que de alguna manera me excita estar en el doctorado, porque es como que cada día siento que estoy aprendiendo muchas cosas. Y es una sensación en la cual te das cuenta que mientras más estudias hay cosas que ignoras más. Pero es súper interesante. Y esto. Muchas gracias. Esta es la parte final. Muchas gracias a todos. Y bueno, ahora estoy un poco dispuesto a responder cualquier tipo de interrogante que puedan tener. Gracias.